Buenas noches, mis amados hermanos. El Padre Eterno les continúe bendiciendo. Gracias le damos al Señor por darnos esta nueva oportunidad de estar acá compartiendo su palabra. Un miércoles más, como estamos acostumbrados, estudiando por ahora el libro de Esdras. Ya llevamos 6 capítulos. El día de hoy vamos a estar estudiando el capítulo número 7 del libro de Esdras, y para la gloria del Padre personalmente he aprendido mucho de este libro, muchas cosas que han sido de mucha ayuda para mi vida espiritual, y le pido al Padre Eterno que de igual manera sea para ustedes. Saludos a todos los que están llegando a esta transmisión, aquellos que se están conectando, como todos los miércoles aquí en este estudio del libro de Esdras. Quiero que me acompañen esta noche a orar. Vamos a darle gracias a nuestro Abba Kadosh, a nuestro Padre Eterno, por este privilegio que nos da de poder escuchar y poder estudiar su bendita y sagrada palabra. Ahí donde estás, te invito a orar. Amado Padre, bendito Rey, Señor Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, te exaltamos, te bendecimos, te honramos, te damos la gloria, la honra, la alabanza, la oración a ti, mi Rey amado. Gracias por este día, Padre Eterno. Gracias por la oportunidad que nos das de conocer tu palabra. Gracias, Rey amado, por tu salvación. Gracias por tu benevolencia. Gracias por el privilegio que nos das de conocerte, de poder entender tu palabra, de poder conocerla y cada día procurar poner por obra tus instrucciones, tus estatutos. Padre, te pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados. Te pedimos que nos ayudes cada día a poder obedecerte, a poder procurar, Señor, cumplir tus mandamientos, tus misbot. Ayúdanos, Padre, a poder cumplir con todo aquello que tú demandas de nosotros, Señor, en tus instrucciones. Te pedimos que nos guíes a través de tu Ruach HaKodesh, tu Espíritu Santo, Señor, que esté allí en medio de nuestras vidas, direccionando este caminar contigo, direccionándonos conforme a tu palabra. Te pedimos, Señor, que tu guía siempre esté allí sobre nosotros, y que podamos, Padre Eterno, tratar cada día, Señor, de poder anunciar tus buenas nuevas de salvación, poder mostrarles a otros tu palabra, las instrucciones que tú nos dejaste, Señor, para poder adorarte, Señor, en espíritu y en verdad. Te damos gracias por este privilegio que nos das. En tus manos encomendamos nuestras vidas. Gracias te damos por la quejilá, Señor, a la cual pertenecemos. Gracias por la vida de nuestro pastor. Gracias por su familia, Señor. Bendícele, guárdale, ayúdale. Oro también por todos mis hermanos en la fe, todos aquellos que están conectados, aún los que no se han conectado todavía y aún los que no se van a poder conectar. Bendice a mis hermanos, direcciónalos conforme a tu palabra, conforme a tu propósito. Provéele, Rey amado, todo lo que necesiten conforme a tu voluntad, Señor. Padre, también oro, Padre Eterno, por la situación que está viviendo el país, el mundo entero, Señor, a raíz de esta pandemia, Señor. Las diferentes circunstancias, Padre Eterno, que le ha tocado vivir a cada familia, Señor, a raíz, Señor, de esta pandemia. Padre, te pido que tengas misericordia, que seas tú, Rey amado, ayudando, Señor, escuchando cada oración, cada clamor, Padre Eterno, que cada persona hace delante de tu presencia, Señor. Padre, sé tú ayudándole, fortaleciéndole, Señor. Padre, sé tú derramando sabiduría sobre nuestro presidente y sobre cada presidente de cada nación, Padre, para que pueda afrontar de manera sabia, Señor, toda esta situación con este virus, Señor. Padre, para que puedan tomar las restricciones necesarias, Rey amado, para que cada familia, Señor, sea resguardada
y pueda tener, Señor, todo lo necesario para el sostenimiento, Señor, en estos momentos tan difíciles, Señor, para todas las naciones, Señor. Padre, ten misericordia, Rey amado, aún de los médicos, de todas aquellas personas que están en una clínica, Señor, que están afrontando, Señor, esta circunstancia. Sé tú fortaleciéndoles, Señor, tanto física como espiritualmente, renovando sus fuerzas, Padre eterno, para que ellos, Señor, puedan seguir, Padre eterno, haciendo, Señor, esta labor, Padre, que nace, Señor, de una pasión que muchos tienen y de una carrera, Padre, que muchos eligieron, Padre, pero que es una carrera de bastante esfuerzo, sobre todo en este tipo de circunstancias. También clamo, Señor, por a todas aquellas personas, Rey amado, que de una u otra manera han sido contagiadas por este virus, Señor. Aquellas que están en una clínica, Señor, que están con dificultad respiratoria, Señor, que su estado, Padre Celestial, es difícil, Padre eterno, y que están conectados a una máquina, Señor, para poder respirar. Te pido, Señor, que seas tú ayudándoles, Padre eterno, fortaleciéndoles, Señor, y que este sea un momento, Señor, en que todos puedan tener ese sentir, Rey amado, de buscarte, de poder rendirse ante tu presencia y reconocer, Rey amado, la necesidad que tienen de ti. Padre, gracias, Señor. Gracias porque tu palabra nos enseña que todo lo que nos sucede para bien, Señor. Y sé que a pesar de las adversidades, Señor, y todo lo que está ocurriendo, este es un momento, Señor, especial para que cada persona te busque, Señor, y se humille delante de tu presencia, Rey. Padre, gracias. Tú eres bueno y grande en misericordia, Rey. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu Hijo amado Yeshua. Gracias por el sacrificio en el madero por cada uno de nosotros, Señor, al entregarse, al rendirse, Señor, al pagar ese precio de sangre por cada uno de nosotros. Gracias por habernos comprado, gracias por habernos redimido, gracias por habernos rescatado. Padre, te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser instrumento útil en tus manos, Señor, para que otras personas puedan venir, Señor, y conocer tu palabra, puedan venir y conocerte, puedan escuchar este mensaje de salvación, Rey amado, que tú has dejado, Señor, escrito en tu sagrada palabra, Señor. Padre, en tus manos encomiendo este momento, este espacio, Señor, de estudio de tu palabra, y te pedimos, Señor, que tu sabiduría y entendimiento esté sobre nuestras vidas y que podamos, Señor, todo lo que se comparta en esta noche pueda ser alineado a tu escritura, Señor, y no cosas del hombre, Padre. Gracias te damos por este momento, te exaltamos, te bendecimos en el nombre de tu Hijo amado, Yeshua. Amén y amén. Muy buenas noches, amados hermanos. Saludo a todos aquellos que no había tenido la oportunidad de saludar. Bendiciones a todos. Shalom Alejem. Gracias le damos al Padre por todo lo que nos está permitiendo seguir compartiendo su palabra en medio de estas circunstancias. Hoy vamos a estar estudiando el capítulo número 6 del libro de Esdras. Una historia muy bonita que el Padre nos permite estudiar, leer, analizar y poder comprender y poner por obra muchas cosas que están ahí escritas, que también son para nuestra reflexión, porque es su palabra. Y vamos a continuar con este estudio. La semana pasada estuvimos en un capítulo número 5 muy interesante que quedó continuando, que va a continuar en este capítulo número 6 de esa historia maravillosa del pueblo del Señor al salir de esa cautividad y todo lo que tuvo que pasar para poder nuevamente estar en su nación, estar en su tierra y nuevamente tener un templo para ofrecer los sacrificios, para poder adorar a nuestro Adonai. Entonces
vamos a ver todo este proceso que tuvo que vivir el pueblo judío, para poder cumplir el propósito del Señor. Entonces, a manera de recorderis, vamos a analizar o a recordar un poco lo que ocurrió. Recuerden todo lo que vimos la semana pasada con Tamnai, que escribió un documento para el rey Darío, para que el rey Darío revisara si había algún documento en donde se registrara todo lo que los judíos habían dicho de que el rey Ciro había decretado, que ellos fueran a ese lugar a reedificar el templo y a levantar nuevamente la ciudad y todo eso. Entonces Tamnai envía ese documento al rey Darío para que todo esto se confirmara. Y vimos algunos detalles interesantes que los vamos a estar recordando a medida que vayamos mirando cada verso que vamos a estar aquí analizando en el capítulo número 6 de Esdras. Entonces, los invito a que me acompañen en este capítulo número 6. Vamos a estar mirando los primeros versos, pero antes, a manera de introducción, vamos a estar mirando que en este capítulo vamos a estar viendo el decreto del rey Darío con respecto a esa reconstrucción tan anhelada, esa reconstrucción tan esperada del templo, y cómo el Padre Eterno interviene para que su pueblo le adore con libertad en ese templo que todos estaban esperando, esperando ese gran día que se diera ya la reconstrucción del templo. Entonces iniciamos con los dos primeros versos de este capítulo. Dicen así, verso 1 y verso 2, dice: entonces el rey Darío proclamó un decreto, y buscaron en los archivos donde se guardaban los tesoros allí en Babilonia, y en Admeta, en la fortaleza que está en la provincia de Media, hallaron un rollo en el que estaba escrito lo siguiente: memorándum. Dicen estos dos primeros versos así. Estuve buscando con relación a esta ciudad, esta provincia llamada Admeta, y me encontré en esta página que les dejo aquí abajito, que se llama Significado Bíblico. Me encontré ahí consultando, me encontré que esta es una ciudad bíblica, la ciudad de los medos. Admeta era una de las ciudades más antiguas, más hermosas y de clima agradable de aquella época. Estaba a más de 1750 metros sobre el nivel del mar, por lo que contaba con un clima frío pero agradable. Situada al occidente de las montañas iraníes, era el lugar favorito de los acomodados persas de aquel entonces. Se dice que era tierra donde se guardaban tesoros y finas joyas, se tomaban como escondite, puesto que era un tanto difícil su acceso para los contrarios de los persas, que no podían ni bordear ni cruzar hacia su destino sin tener que atravesar las murallas y ejércitos de aquellos. Entonces vemos que era una ciudad, por decirlo así, una ciudad especial. Fue donde el rey Darío mandó a buscar allá en los tesoros que se guardaban de Babilonia, para ver si encontraban este decreto que los judíos habían comentado, que ese decreto quizás estaba escondido y nadie sabía de ese decreto, excepto pues los judíos, a los cuales se les había proclamado. Entonces, con respecto a esta ciudad y este lugar donde se encontraban estos rollos o estos libros,
En esta región, lo que hoy conocemos también, es la misma región donde se encuentra Siria. Allí, con el pasar del tiempo, se han descubierto muchos documentos hechos con arcilla o pergamino, en donde se registran transacciones comerciales y datos históricos. Allí también en algunas poblaciones se han descubierto una gran biblioteca y grandes archivos con miles de registros como estos decretos que andaban buscando. Y además de eso, pues esta ciudad está ubicada a unos 450 kilómetros al noreste de Babilonia, o sea, que no estaba tan cerca que digamos. Era la residencia de verano de los reyes persas, según ahí estuve consultando. Entonces se dice que es posible que Ciro haya estado en este palacio cuando promulgó el decreto en beneficio de los judíos. Entonces era muy probable que este documento se encontrara en ese lugar llamado Admeta. ¿Ya? Seguimos. En el verso 3, 4 y 5 dice así: en el año primero del rey Ciro, el rey Ciro proclamó un decreto. Recuerden que en el verso anterior dice memorándum o memorando, o sea, da a entender que en el anterior lo que consiguieron en Admeta, dice en la fortaleza que está en la provincia de Media, hallaron un rollo. Allí hallaron un rollo en el que estaba escrito lo siguiente: memorándum o memorando. Entonces en ese rollo que encontraron estaba escrito esto que vamos a leer a continuación. En el año primero del rey Ciro, el rey Ciro proclamó un decreto en cuanto a la casa de Dios en Jerusalén, que sea reedificado el templo, el lugar donde se ofrecen los sacrificios, y que se conserven sus cimientos con su altura de 60 codos y su anchura de 60 codos, con 3 hileras de piedras enormes y una hilera de madera, y que los gastos se paguen del tesoro real, y que también se devuelvan los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, los cuales Nabucodonosor sacó del templo en Jerusalén y trajo a Babilonia, y que se lleven a sus lugares en el templo en Jerusalén y sean colocados en la casa de Dios. Entonces, aquí hay que ver varias cositas. Ellos encuentran este rollo, y en este rollo encuentran escrito tal y cual lo que había pronunciado el decreto pronunciado por el rey Ciro para o en favor de los judíos, o en favor de la reconstrucción del templo de parte de los judíos. Y está anotado detalle por detalle lo que los judíos debían hacer, de la forma como tenía que ser reedificado ese templo. Y nos encontramos con algunas medidas de altura, de ancho. Habla de 60 codos en el caso dice en el verso 3 dice que conserven sus cimientos con su altura de 60 codos y su anchura de 60 codos. Yo estuve consultando y me encontré que 60 codos, aproximadamente, sacando la cuenta, da aproximadamente 27 metros aproximadamente. Algunos dicen que 27.7, otras páginas que estuve haciendo la conversión me daba 27.432 y así, más o menos esa es la medida que da 60 codos. También se habla de con tres hileras de piedras enormes. En el capítulo anterior, en el informe de Tannai al rey Darío, vemos que los judíos estaban cumpliendo a cabalidad el decreto del rey Ciro. En el capítulo anterior que estuvimos estudiando la semana pasada, en el verso 8, dice así: sepa el rey que hemos ido a la provincia de Judá,
a la casa del gran Dios que está siendo edificada con piedras enormes y vigas empotradas en las paredes, y esta obra se adelanta con gran esmero y prospera en sus manos. Aquí hay una cosita interesante, y por eso escribí que ellos estaban cumpliendo a cabalidad el decreto del rey Ciro, porque aquí en el capítulo número 5 nos encontramos que ellos estaban edificando con piedras enormes, y estas piedras enormes estaban allí escritas en el decreto de Ciro, en ese rollo que encontraron, donde dice, con 3 hileras de piedras enormes y una hilera de madera. O sea que lo que da a entender es que los judíos, ellos no estaban colocando esas piedras enormes por antojo de ellos, o porque querían construir un templo que fuera extremadamente fortificado. No, ellos estaban colocando las piedras enormes porque había una orden del rey Ciro de colocar este tipo de piedras. Entonces ellos estaban cumpliendo a cabalidad el decreto del rey Ciro, aunque la nación vecina de Samaria lo interpretaba de otra manera. Pensaban, es muy posible, porque esto no dice en ninguna parte, pero es muy posible, por todo lo que estaba ocurriendo con ellos, era muy posible de que ellos, al ver esas piedras grandes, pensaran que el pueblo judío se iba a fortalecer, se iba a convertir en esa nación que iba a esclavizar a todos a su alrededor. Entonces ellos pues no querían eso, y la misma situación los llevó a pensar muchas cosas del pueblo judío, y esto los llevó a amenazarlos en varias ocasiones. Entonces, además de eso, nos encontramos en ese escrito de este rollo, que dice que los gastos se paguen del tesoro real, que sean pagados del tesoro real, en el verso número 4, del tesoro real. Entonces significa, aquí hay algo interesante, significa que la reconstrucción del templo no solamente tenía el respaldo legal, sino que también tenía un respaldo económico. Fíjense ese detalle interesante. Ya sabemos, y habíamos estudiado en el capítulo pasado, de que al encontrar Darío este rollo, él no podía quebrantar este decreto del rey Ciro, porque la misma ley de Media y de Persia decían que un decreto después confirmado, después de proclamado por un rey, no podía ser revocado. Ese fue un punto que encontramos en el libro de Daniel con respecto a las leyes de Persia, de Media y de Persia. Entonces el rey Darío no podía revocar un decreto que ya el rey Ciro había proclamado. Entonces, al encontrar este rollo, el pueblo judío no solamente tenía el respaldo legal, sino que al leer lo que estaba allí escrito y ver este detalle, donde el rey Ciro dice y que los gastos se paguen del tesoro real, el pueblo judío no solamente tenía ese respaldo legal, sino que también tenía el respaldo económico. O sea, el pueblo judío, al Padre Eterno permitir que este rollo fuera encontrado, el pueblo judío tenía todas las herramientas para poder reconstruir el templo. Y sin embargo, después que se lee este rollo, que lo vamos a ver a continuación, vamos a ver cómo el decreto del rey Darío, cómo le adiciona cosas más para que el pueblo judío trabaje en esta obra tan importante de manera más tranquila. Ya, entonces vamos a ver cómo en medio de todo esto está la mano de nuestro Adonai, la mano del Señor metida para que el pueblo pueda lograr su propósito, el propósito que había establecido el Señor promulgado a través del rey Ciro. Entonces, seguimos.
vamos a leer el verso 6 y 7. Dice así: ahora pues, Tacnai, ya después de haber el rey Darío escuchado lo que dice ese rollo, entonces viene el rey y dice: ahora pues, Tacnai, gobernador de la provincia al otro lado del río, Setar Bosnai, y vuestros compañeros los oficiales del otro lado del río, alejaos de allí. Tremendo lo que el Señor hace. El rey se entera de aquel decreto que el rey Ciro había proclamado, y el verso 7 dice: no impidáis esta obra de la casa de Dios, y que el gobernador de los judíos y los ancianos de los judíos reedifiquen esta casa de Dios en su lugar. El rey Darío reconocía las decisiones en ese rollo del rey Ciro y continuaba con la política persa de brindar o mantener el respeto con respecto a los decretos, los cuales después, como les había mencionado, después de ser confirmados no podían ser abrogados. Y Darío no era quien para venir y revocar un decreto ya dado. Eso era imposible para las leyes de Media y de Persia. Un rey no podía hacer eso. Entonces, por el contrario, tenía que reafirmar lo que ya Ciro había proclamado a través de ese decreto. Entonces, por eso, en el verso 6 nos encontramos que el rey Darío le dice al gobernador Tacnai, a sus compañeros, a sus oficiales, le dice que alejaos de allí. O sea, ¿qué significa? Que nadie podía estar en ese lugar. Y quizás el motivo era para que los judíos pudieran trabajar con tranquilidad, para que no se sintieran amedrentados por nadie. Ahora, cuando en el verso 7 dice: no impidáis esta obra en la casa de Dios, y que el gobernador, cuando habla del gobernador, se está refiriendo nada más y nada menos, es muy posible, muy probable que se esté refiriendo a Zorobabel. Recuerden que Zorobabel fue el que salió como ese líder en ese primer contingente. Y en Ageo capítulo 2, verso 21, nos encontramos algo que dice así: habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: yo estremeceré los cielos y la tierra. Aquí se refieren a Zorobabel como el gobernador de Judá. Por eso es que cuando hablan de gobernador se refieren a Zorobabel. Entonces vemos como el rey Darío apenas conoce el contenido de este rollo, inmediatamente se pone en obra para que nadie intervenga en esa actividad que tenían pendiente los judíos con relación a la reedificación del templo. Entonces reafirma ese decreto que ya Ciro años atrás ya había dado. ¿Ya? Entonces vamos a leer ahora el verso 8, 9 y 10. El verso 8, 9 y 10. Dice así: además, este es mi decreto. O sea, ya él había leído el rollo. Determinó de que conforme a lo que decía el rollo, le dijo a Tacnai y a sus compañeros que se alejaran de allí, y que el gobernador de los judíos pudiera empezar a hacer la obra, iniciar la obra. Pero dice el 8, ahora él va a promulgar un decreto, o va a adicionar una parte para que este decreto no se corre el riesgo de que este decreto de Ciro pueda ser intervenido por alguno. Entonces él, a partir de aquí, lo que va a decretar es como una parte de seguridad para que ese decreto no se pueda derrumbar
por él ni por nadie, porque ciertamente él conocía la ley persia, la ley de Media y de Persia, que ningún decreto podía ser revocado, pero es muy posible que naciones ajenas que no conocían la ley de Media y Persia sí pudieran intervenir en la obra que estaban haciendo los judíos. Entonces, él, con la sabiduría que el Padre Eterno en estos momentos, siendo direccionado por el Padre, le dio, anunció estos decretos para darle un parte de tranquilidad a los judíos en medio de la obra que ellos iban a terminar. Dice, además, este es mi decreto. En cuanto a lo que habéis de hacer por estos ancianos de Judá en la reedificación de esta casa de Dios, de Adonai, del tesoro real, de los tributos, del otro lado del río, se han de pagar todos los gastos a este pueblo, y esto sin demora. Miren lo interesante. Se ha de pagar así, y esto sin demora, o sea, puntual. Miren cómo es el Señor tan detallista con respecto a estos temas. Dice, y todo lo que se necesite, y aquí vienen los detalles, novillos, carneros y corderos, para holocaustos al Dios del cielo, y trigo, sal, vino y aceite de unción, según lo pidan los sacerdotes que están en Jerusalén. Se les dará día por día sin falta, para que puedan ofrecer sacrificios agradables al Dios del cielo y orar por la vida del rey y de sus hijos. Miren quién lo está diciendo. El rey Darío, el rey de Persia. Pero tú y yo sabemos, todos nosotros sabemos que todo esto era direccionado por el mismo Señor, por nuestro Abacadosh. Entonces, aquí, por medio del decreto del rey Darío, se le estaba proveyendo todo lo necesario al pueblo judío para que hicieran conforme a ese decreto, para que hicieran conforme a esa voluntad del Señor. ¿Ya? Y una de las cosas que evidenciamos una vez más en medio de todo esto es que mientras que hay obediencia, nuestro Abacados, nuestro Señor, nuestro Adonai, se encarga de lo demás. El pueblo había obedecido, se había encarrilado. El Señor, antes de que todo esto pasara, les hizo ver algunos detalles. Quizás estaban obedeciendo, pero no estaban obedeciendo de corazón, no estaban haciendo las cosas con amor. Y fueron detalles que ya estudiamos en capítulos pasados, cuando ellos estuvieron en problemados, que aparentemente estaban obedeciendo, pero las cosas les estaban saliendo mal y algo estaba ocurriendo. Y el Señor se los hizo saber a través de Oseas y Zacarías que sí, estaban obedeciendo, pero que había algo importante, y era la intención del corazón con que ellos estaban haciendo las cosas. Y parece que la intención del corazón no era la más correcta, y por eso era que las cosas no se les daban. Entonces, el profeta de parte del Señor les habló, ellos corrigieron esa parte y comenzaron ahora sí a procurar obedecer, no solamente obedecer por obedecer, sino obedecer por amor, obedecer de corazón, ¿ya? Porque como ya estudiamos y lo dijimos en algún momento, cuando nosotros obedecemos al Padre, tenemos que obedecerlo alineado a lo que dice la Escritura. Y la misma Escritura dice que nosotros tenemos que amar al Señor con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma. Y cuando se refiere a todo eso, está diciendo que es por amor. Ya que el amor debe ser genuino, que no debe ser un amor de apariencias, debe ser expresado desde nuestra alma, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón. Y eso es lo que quería el Señor de parte del pueblo. El pueblo fue llamado a disciplina por parte del Señor a través de sus profetas, Ageo y Zacarías. El Padre les hizo mostrar esta parte que les hacía falta. Ellos comenzaron a corregir esto,
se dieron cuenta que no estaban bien y ya en medio de la obediencia el padre comienza a actuar ya en favor del pueblo, ¿ya? Ellos no tenían muchas cosas para poder hacer el templo, pero el Señor en su misericordia utilizó a un extranjero, a un rey extranjero, para que les proveyera absolutamente todo lo que ellos necesitaban en medio de esa circunstancia. Y ese es, digamos que la moraleja del asunto. Mientras que haya obediencia, nuestro abacado se encarga de lo demás. Recordemos ese verso en Mateo capítulo 6, verso 32 al 33. En esta versión K2 dice así: porque los paganos son los que ponen en su corazón estas cosas. Tu Padre Celestial sabe que necesitas todas estas cosas. Buscad primeramente el reino y su justicia, y todas estas cosas se darán también. Además, en Filipenses 4:19 dice: además mi Elohim llenará todas tus necesidades de acuerdo a sus riquezas gloriosas en unión con el Mashiach Yeshua. Y es algo que tú y yo debemos tener claro. Mientras que haya obediencia, de lo demás se va a encargar el Señor. Pero tenemos que tener cuidado, y eso fue lo que le pasó al pueblo. Ellos estaban obedeciendo, pero no estaban obedeciendo de corazón, no estaban obedeciendo con pasión, no estaban obedeciendo con amor, sino que simplemente estaban obedeciendo por obedecer. Ustedes se leen el capítulo de Ageo, y ahí van a encontrar esa palabra que el Señor les dio a través de este profeta, en el cual fueron exhortados, y el pueblo a raíz de esto fue levantado. El profeta se dirigió primeramente a los líderes, a Zorobabel, a Yeshua, el sacerdote, y a los demás, a los jefes de cada familia, y ellos se pusieron pues manos a la obra con respecto a este tema. Entonces no es obedecer por obedecer, sino obedecer como la misma palabra demanda, obedecer por amor, obedecer al Padre con pasión. Y ya Él se encargará de traer la bendición de cualquier parte. Vemos que en esta ocasión estaba utilizando a una nación pagana, para proveerles, para que ellos pudieran cumplir con todo esto. Entonces no se te extrañe cuando Dios en medio de su misericordia haga este tipo de cosas, porque el Padre todo lo puede hacer. Hay una cosa que nosotros tenemos que recordar, y es que el Padre Eterno, nuestro Abba Kadosh, es el dueño absoluto de todo lo que existe, de todo lo que hay. La palabra del Señor dice que Él es el dueño del oro y de la plata. Así que el rey Ciro o el rey Darío podían tener lo que ellos quisieran y podían decir ser suyo todo eso lo que ellos tenían, pero no. En realidad tú y yo sabemos que todo lo que existe es del Señor, y Él dispone de todo lo que existe sobre la faz de la tierra y sobre más allá de la faz de la tierra, conforme a su voluntad, porque todo es de Él. Es el dueño y amo del universo. Nada es de nosotros. Todo lo que tenemos es absolutamente prestado. Y a la hora de hacer su voluntad, Él hace como quiere. Y en estos momentos el pueblo estaba necesitado de recursos, y había un rey que, aunque era pagano, tenía los recursos, y el Padre utilizó a este rey y a sus recursos para proveerle a su pueblo, para que hicieran su templo y para que le adoraran, para que tuvieran todo lo necesario para ofrecer los holocaustos y todas las ofrendas. Pero ahora el rey, el Señor en su misericordia, le colocó esto al rey, diciendo, no, para que también oren por la vida del rey y de sus hijos. Ya. Entonces es algo maravilloso, el Padre Eterno, todo lo que
lo que permite en medio de cada circunstancia. ¿Ya? Una de las cosas que a nosotros no nos puede caer duda en ningún momento es que nosotros tenemos un Elohim que Él es proveedor. En medio de las circunstancias adversas, Él se manifiesta. Él se manifiesta y siempre provee. De algún lado viene. A veces tenemos momentos de dificultad, momentos en que pensamos cómo voy a hacer esto, cómo voy a hacer para pagar aquello, cómo voy a hacer para pagar lo otro. Pero tú te das cuenta de que pasa el tiempo y llega un momento en que te llega dinero de algún lado y viene y cancelas aquel compromiso que tenías y listo, ya saliste de eso. Y de pronto aparecen otros compromisos y con el tiempo el Padre te va proveyendo y los vas cubriendo y así asado. Pero vemos que a veces nosotros no somos detallistas con esas situaciones, así como lo es el Señor con nosotros. Y por eso es que a veces, en ocasiones, a nosotros creo que nos falta tener un poquito más de atención a estos temas para poder ser agradecidos con el Padre. Porque llegan estas provisiones y de pronto, ay, gracias a Dios llegó esto. Pero tomamos así de una manera tan como que estamos acostumbrados a esto. El Padre siempre está allí, pendiente de cada circunstancia en nuestras vidas. Siempre está allí. Aún en los momentos en que pensemos que no está, ahí está el Señor. Ahí está. Y algo que tenemos que tener presente es que Él va a proveer conforme a su voluntad, no conforme a la nuestra. Él va a proveer conforme a su propósito. Ya por eso es que no debemos siempre esperar las cosas conforme a como nosotros tenemos la idea. ¿Quién se iba a esperar que el Padre utilizara a un pagano, a un rey pagano de una nación pagana, para proveer todo lo necesario para el templo, para cosas sagradas? Pero como ya les dije, el Señor, nuestro Elohim, nuestro Adonai, es el dueño absolutamente de todo. Y Él utilizó a este rey y los recursos de ese reino para que su templo fuera reconstruido y para que su pueblo tuviera todo lo necesario para ofrecer sus holocaustos, sus ofrendas y todo lo que ellos necesitaban. Ese es nuestro Señor, ese es nuestro Adonai. Entonces, seguimos con el verso 11 y 12. Dice así: y he proclamado un decreto de que cualquiera que quebrante este edicto, ahí está las palabras del rey Darío para proteger aún más al pueblo. He proclamado un decreto de que cualquiera que quebrante este edicto, de su casa se arranque un madero y levantándolo sea colgado en él, y que su casa sea reducida a escombros a causa de esto, y que el Dios que ha hecho morar allí su nombre derribe a todo rey o pueblo que trate de cambiarlo para destruir esta casa de Dios en Jerusalén. Yo, Darío, he proclamado este decreto, que sea ejecutado con toda exactitud. Ya Darío sabía que al momento de haberlo proclamado conforme a la ley de Media y de Persia, ese decreto no podía ser revocado. Por lo tanto, nadie podía impedir, absolutamente nadie. Ya había una condena de muerte para aquel que se atreviera a incumplir este decreto. Ahora, esta condena de muerte, cuando dice que de su casa se arranque un madero y levantándolo sea colgado en él, esto me hace recordar la forma como murió Amán. Aquellos que no se acuerdan de Amán,
Amán es uno que aparece en la historia del libro de Esther, que viene y se confabula para matar a los judíos, para destruir a los judíos, ya, porque casi era algo parecido a lo que ocurría en la historia de Daniel, que demandaban que se postraran, que se arrodillaran delante del rey, pero Mardoqueo no lo hacía, y muchos del pueblo tampoco. Y Amán, al ver esto, quería deshacerse de Mardoqueo, y eso creó un plan bien tremendo, ya, pero todo eso se le fue contado a la reina Esther a través de Mardoqueo, y la reina Esther, así como Amán tenía su plan armado, la reina Esther, ahí orando y ayunando con sus siervas, también tenía otro plan para poder frustrar ese plan que tenía Amán. Y Amán resulta y pasa de que después de haberse vanagloriado porque el rey lo llamaba para sus banquetes y el rey lo tenía en cuenta para todo, y se había exaltado frente a su familia y frente a unas personas cercanas, viene y el Señor lo termina humillando, porque después que él quería matar a Mardoqueo a causa de que no obedecía a las leyes, entonces el rey, él fue descubierto, Amán fue descubierto por la reina Esther, y el rey se enojó mucho con Amán. Amán fue a rogarle a la reina Esther para que lo librara de la muerte, y estando allí postrado ante la reina Esther, el rey lo encontró y pensó que iba a violar a la reina Esther, y aún mucho más rabia le dio. Entonces le dijo, ya el fin de Amán fue en estos dos versos que les muestro aquí, donde dice: entonces Arbona, uno de los eunucos que estaban delante del rey, dijo: he aquí precisamente la horca de 50 codos de alto está en la casa de Amán. Esa horca la había preparado Amán para Mardoqueo, quien había hablado bien en favor del rey. Y el rey dijo: ahorcadlo en ella. Colgaron pues a Amán en la horca que había preparado para Mardoqueo, y se aplacó el furor del rey. Entonces, esta misma forma o esta pena de muerte es la que se está refiriendo el rey Darío acá en la historia de Esdras que estamos tratando. Entonces, este decreto de parte del rey fue proclamado muy posiblemente por todas las amenazas que había vivido Judá con la nación vecina. ¿Y cuál era esa nación vecina? Nada más y nada menos que Samaria. Recuerden en todo este estudio todas las cosas que hemos hablado con respecto a esa nación que estaba allá cuando el pueblo judío llegó a Jerusalén, y que comenzaron a murmurar acerca de lo que venía a ser ese pueblo acá en Jerusalén, que venían a fortalecerse, que esto aún nos amenazaron. Entonces yo me imagino, es muy posible de que todo esto haya llegado a oídos del rey Darío, y promulgó este decreto, proclamó este decreto, quizás para brindarle más seguridad al pueblo judío, y para que ninguno se atreviera a poder intervenir en esta hora. Entonces, con este decreto le estaba brindando mayor seguridad al pueblo judío y mayor tranquilidad para poder ejecutar ese mandato divino, ese mandato de parte del Señor, que dio a través del rey Ciro, y que estaba escrito en ese rollo. Entonces, el verso 13, 14 y 15 dicen así: ya después del rey haber proclamado estos decretos, estos edictos, dice: entonces Tanai, gobernador de la provincia al otro lado del río, Setar-Boznai y sus compañeros ejecutaron el decreto con toda exactitud, tal como el rey Darío había ordenado. Y los ancianos de los judíos tuvieron éxito en la edificación según la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido, y terminaron de edificar conforme al mandato del Señor de Israel y al decreto de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia.
Y este templo fue, por fin, este templo fue terminado el tercer día del mes de Adar. Era el año sexto del reinado del rey Darío. El templo fue terminado en el año 515, algunos dicen que es el 516, antes de Yeshua. Esto ocurrió unos 72 años aproximadamente después de la destrucción del templo de Salomón. Imagínense, 72 años. 72 años esperando que este templo fuera reedificado. Bastante tiempo. 72 años. Después de todo este exilio, después de todo este cautiverio. Bastante tiempo para nuevamente ver este templo construido, reconstruido. Entonces, según un comentario bíblico de la Reina Valera, cuando se habla aquí de Artajerjes, este es Artajerjes I, reinó en Persia en los años 465 al 423 antes de Yeshua, es decir, medio siglo después de la inauguración del templo. Esto es probablemente, se menciona junto a Ciro y Darío, porque más adelante o más tarde, en tiempos de Nehemías, contribuyó a la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén. Entonces, de pronto es probable, este es el motivo por el cual se menciona también Artajerjes. Seguimos. El verso 16, 17 y 18 dice: y los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás desterrados celebraron con júbilo la dedicación de esta casa del Señor. Y para la dedicación de esta casa de Dios ofrecieron 100 novillos, 200 carneros, 400 corderos, y como ofrenda para el pecado por todo Israel, 12 machos cabríos conforme al número de las tribus de Israel. Entonces asignaron a los sacerdotes en sus secciones y a los levitas en sus clases para el servicio de Dios en Jerusalén, como está escrito en el libro de Moisés. Entonces, cuando dice celebraron con júbilo, imagínense, después de tantos años, ver nuevamente este templo reconstruido, y además pues sentir todo el respaldo que el Señor les había brindado a través de los recursos de Persia, del rey de Persia. Me imagino que tuvo que haber sido algo maravilloso después de tantos años. Yo por un momento, cuando leí esto, me acordé de aquellas personas que nacieron en los años 90, que nunca habían visto a la selección Colombia en un mundial, y que después de 16 años ellos ven a la selección Colombia clasificar a un mundial, y lo ven en un mundial y se disfrutaron el mundial, y que eso fue de mucha alegría para mucho pueblo colombiano, y fueron nada más 16 años. Ahora imagínense, y eso fue con la selección Colombia. Ahora imagínate un tema que tiene que ver con nuestra Adonai, con nuestro Elohim, y que fueron 72 años. O sea, tuvo que haber sido una celebración con un gran júbilo, tuvo que haber sido algo maravilloso para celebrar, tuvo que haber sido un deleite para todos aquellos que el Padre había despertado su espíritu y que tenían un corazón lleno de amor para obedecer al Padre. Tuvo que haber sido algo muy maravilloso. Y todo esto, cuando el Padre nos permite vivir todas estas cosas, a lo que nos guía es su Ruach HaKodesh, es hacer todas las cosas conforme a su propósito, conforme a su voluntad. Por eso todo comenzó a hacerse conforme a lo que estaba escrito. Allí nadie en esos momentos podía ponerse a inventar nada. Dice, como está escrito en el libro de Moisés, comenzaron a hacer todo conforme a lo que el Padre había estipulado a través de Moisés.
Y eso es lo que nos lleva la obediencia. Cuando hay una verdadera obediencia con amor, vamos a hacer las cosas conforme a lo que está escrito y no conforme a una cultura, no conforme a una tradición, no conforme a lo que alguien me dijo o a lo que alguien enseñó en algún momento, sino conforme a lo que está escrito. Y ese es un tema que tenemos que nosotros tener presente siempre. Nosotros tenemos la oportunidad de escuchar a nuestro pastor y quizás de escuchar a otras personas más. Pero tú y yo, como hijo del Señor, como aquel que pertenece a ese pueblo escogido por el Padre Eterno, tú y yo tenemos que sopesar todo lo que se nos enseña. Porque aquello que tú y yo como pueblo del Señor debe seguir es aquello que está conforme a lo que está escrito. Por eso todo lo que se enseñe desde el punto de vista doctrinal debe ser sopesado con la palabra. Y esto lo he dicho en varias ocasiones y vuelvo y lo repito, y para mí no es gravoso volverlo a repetir, de que tenemos que hacer las cosas conforme a lo que está escrito. Podemos escuchar a todo el que querramos, pero la misma palabra nos enseña escudriñarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Y lo malo es aquello que no está conforme a lo que está escrito. Eso es lo malo. Porque si a mí me vienen a enseñar algo extraño, algo que no tiene claridad en la escritura, algo que todavía que todavía le falta como estudio o más profundidad, yo no debo aceptarlo como algo definitivo, porque sé que está en esa condición, que todavía le falta estudio, que todavía hay muchos versículos por explicar con respecto al tema que se trató. Por eso tenemos que tener cuidado. Nuestros fundamentos son las escrituras, ¿ya? Y algo que se diga que no tenga fundamento debe ser desechado. Diga quien lo quiera decir, porque tú y yo no estamos llamados a seguir a nadie, ni a seguir los comentarios de nadie, ni a seguir las culturas de nadie, ni a seguir los escritos de nadie, sino lo que está escrito en la sagrada palabra de nuestro Adonai. Eso es lo que tú y yo estamos llamados a seguir con fidelidad. Entonces es un tema que se ha vuelto quizás muy repetitivo, pero es necesario seguir insistiendo en esto. Es necesario, y lo digo porque a veces existen enseñanzas que tienen que tienen como ese poder de convencimiento, de poder a nosotros como licenciados. En el caso mío quizás no estoy ejerciendo esa labor en la actualidad, pero una de las cosas que se nos enseña es que tenemos que estar convencidos de lo que estamos enseñando para poder convencer. Y el tema es que a veces los temas se preparan de tal manera que son muy persuasivos. Pero ahí es donde tú y yo tenemos que pedirle sabiduría al Señor. Y es de poder mirar que aquello que ese personaje está enseñando esté conforme a lo que está escrito. Y si no está conforme a lo que no está escrito, a lo que está escrito, entonces debe ser desechado. Debe ser desechado, así de sencillo. Entonces, ya para terminar, vamos a leer los últimos versos. Dice así, versos 19 al 22. Los desterrados celebraron la Pascua el día 14 del mes primero, ya que los sacerdotes y los levitas se habían purificado juntamente, todos ellos estaban purificados. Entonces mataron al cordero de la Pascua
para todos los desterrados, tanto para sus hermanos, los sacerdotes, como para sí mismos. Comieron la Pascua los hijos de Israel que habían vuelto del destierro, y todos aquellos que se habían apartado de la impureza de las naciones de la tierra para unirse a ellos, para buscar al Señor, Dios de Israel. Y con gozo celebraron por 7 días la fiesta de los panes sin levadura, porque el Señor los había llenado de regocijo, y habían vuelto hacia ellos el corazón del rey de Asiria, para animarlos en la obra de la casa de Dios, el Dios de Israel. Estos últimos versos quiero que lo leamos en la Torá viviente, para que vean cómo en realidad dice. Esta se acerca un poquito más al original y dice de esta manera. En el verso 19 dice así: y los hijos del cautiverio guardaron el Pesach. Pesach, esa es la fiesta estipulada por el Señor en Levítico capítulo 23. Guardaron el Pesach en el día 14 del primer mes, porque los Kohanim, o sea, los sacerdotes, y los levitas, se habían purificado juntos. Todos ellos estaban puros, así que sacrificaron los corderos de Pesach para todos los hijos del cautiverio, y para sus hermanos los Kohanim, y para ellos, los hijos de Israel, que habían regresado del cautiverio, y todos aquellos que habían renunciado a las prácticas asquerosas de las naciones que vivían en la tierra para buscar a Adonai, el Adonai de Israel, comieron el cordero de Pesach. Comieron el cordero de Pesach. Dice, y alegremente guardaron la fiesta de Matzá, o sea, la fiesta que comúnmente se conoce como panes sin levadura, pero en realidad es la fiesta de Matzá, por 7 días, porque Adonai los había llenado con alegría, volviendo el corazón del rey de Asur, o sea, el rey de Asiria, hacia ellos, para fortalecer sus manos en el trabajo de la casa de Adonai, el Elohim de Israel. Entonces vemos toda la intervención divina en medio de toda esta obra, de todo lo que ocurrió. Vemos el Padre cómo intervino en todo esto de manera maravillosa, cómo se manifestó al pueblo utilizando al rey de Persia y todos los recursos económicos para poder terminar el templo y poder regocijarse, y da la casualidad, se terminó el templo, pudieron celebrar el Pesach, pudieron celebrar la fiesta del Matzá, la fiesta de los panes sin levadura, y vemos cómo el Señor cuadra todo, cómo el Señor tiene todo organizado. Qué maravilloso es nuestro Padre eterno, cómo Él nos direcciona. Y mientras que el pueblo es obediente, el Padre se va a regocijar. Y una de las cosas como el Padre se regocija es a través de su protección, a través de su provisión, a través de su sustento. De esa manera se manifiesta el Padre para con nosotros cuando su pueblo es obediente. Pero cuando su pueblo es desobediente, ya sabemos cómo se manifiesta el Señor. Todo esto también está conforme a todo lo que está escrito, a todo lo que está escrito, a las bendiciones conforme a la obediencia, a las maldiciones conforme a la desobediencia, de las cuales ya hemos hablado en muchas ocasiones. Pero vemos que definitivamente para nosotros como pueblo del Señor es mejor obedecer, es mejor estar en obediencia. O sea, no nos conviene a nosotros estar en desobediencia para con el Padre. Ya una y otra vez las Escrituras nos los muestran, y es mejor obedecer. Pero es mejor obedecer sabiendo el por qué obedecemos, sabiendo
teniendo el contexto de todo lo que ha hecho el Padre por cada uno de nosotros, por habernos rescatado, por haber enviado a Yeshua a morir por nosotros en ese madero, derramando hasta la última gota de sangre, pagando ese precio de sangre por cada uno de nosotros, por ocupar nuestro lugar y morir por nosotros, y darnos el privilegio de hoy en día poder estar delante del Padre. Entonces es un privilegio que tenemos todos nosotros, aquellos que el Padre Eterno, por su misericordia, nos ha permitido conocer su palabra, de poder entender esto. Mi amado hermano, tú que me estás escuchando ahí donde estás, mi hermano, tú y yo tenemos que ser agradecidos con nuestro Adonai, con nuestro Elohim. Debemos mantener ese agradecimiento estable con Él por lo que ha hecho por nosotros. Tú que estás ahí, que quizás de pronto te mandaron el enlace, que fuiste invitado a escuchar esta transmisión, mi amado hermano, te invito a leer las Sagradas Escrituras. Te invito a que puedas mirar lo que está ahí escrito, toda esa palabra, todo ese tesoro que el Padre Eterno, que el Abacados nos dejó para instrucciones para nosotros, para que nosotros pudiésemos hacer las cosas conforme a su voluntad y no conforme a la nuestra, para que nosotros poder obedecer todo lo que está ahí escrito. Y dice su palabra que entonces hará prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. El Padre está esperando corazones, personas con un corazón contristo y humillado, que se puedan rendir ante su presencia, reconocer sus pecados, reconocer que han pecado, pero también reconocer la necesidad que tienen de Él. Y sé que hay muchas personas que lo necesitan tener ese encuentro personal con nuestro Yeshua, así como lo tuvo el apóstol Pablo, Rab Shaul en algún momento, ese encuentro con nuestro Señor, ese encuentro con las Escrituras, el poder vernos allí en las Escrituras cara a cara y ver la necesidad que tenemos de ser obedientes al Padre, de poder obedecer por agradecimiento a todo lo que ya Él ha hecho por nosotros. Mi amado hermano, ahí donde estás, te invito a orar, te invito a que podamos orar juntos. Amado Padre, bendito Rey, Señor Todopoderoso, Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Rey amado, porque tú a través de tu palabra una vez más manifiestas tu fidelidad para con tu pueblo. Manifiestas, Señor, tu poderío, manifiestas tu soberanía, manifiestas, Rey amado, que tú eres dueño, amo absoluto de todo lo que existe y que tú haces como quieres, Señor. Tú haces como quieres conforme a lo que has estipulado en tu palabra, Señor. Nos das a conocer tu voluntad, tu propósito, y te damos gracias, Padre, porque cada día vemos que eso que hiciste, Señor, en esa época, tú lo sigues haciendo, Señor. Esa misericordia que manifestaste con tu pueblo, tú la sigues manifestando en esta época, en estos momentos para con nosotros. Sigues dándonos esa maravillosa oportunidad de llegar ante ti todos los días, Señor, con un corazón contristo y humillado, arrepentido, Señor, y dispuesto a procurar obedecerte, a seguir tus instrucciones. Padre, tú eres bueno en gran manera. Tú eres bueno en gran manera. No hay nadie como tú. Tú eres único, Rey amado. Gracias. Gracias, Abba, por la oportunidad que nos das de acercarnos a ti, Señor, no mereciéndolo, pero por los méritos de tu Hijo amado Yeshua nos acercamos. Y te damos gracias por ese privilegio que nos das, de poder contar contigo, de saber que estás allí, de saber que eres nuestro Elohim, eres nuestro Adonai, que nos estás cuidando, que nos estás protegiendo, y que a pesar de nuestras faltas, Señor, como un buen Padre siempre estás dispuesto a perdonarnos, Señor, y a permitir que podamos comenzar de nuevo y poder avanzar
y poder, Señor, corregir nuestros caminos. Padre, en tus manos encomendamos nuestras vidas. Gracias te damos por tu palabra, gracias te damos por este momento, por este espacio. Gracias por todo lo aprendido, por todas las reflexiones que tú nos permitiste tener en esta noche. Te bendecimos, Señor, y te honramos. En el nombre de tu Hijo amado, Yeshua. Amén y amén. Mis amados hermanos, gracias le damos una vez más al Padre Eterno por permitirnos estar en esta transmisión, poder escuchar esta enseñanza, poder mirar todo este análisis de la palabra de nuestro Señor. Y anhelamos que todo lo reflexionado en esta noche podamos con su ayuda poner por obra en todas aquellas falencias que todavía tenemos en algún área de nuestras vidas. Y gracias le doy al Padre por este privilegio que me da de nuevamente poder exponer su palabra. Saludos a todos, a aquellos que se pudieron conectar en esta noche, a aquellos que estuvieron ahí escribiendo en el chat. Bendiciones a todos, se les extraña bastante, se les extraña demasiado. Los quiero mucho, bendiciones, shalom, y que el Padre Eterno nos siga ayudando en medio de este proceso. Shalom alejem.